La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Tras la desaparición del Imperio Romano en Gran Bretaña, la isla cayó en manos de un conjunto de pueblos llegados de la Europa continental, fundamentalmente de lo que hoy es Alemania y Dinamarca. Estos pueblos de origen germánico, los anglos, los sajones y los jutos, se apoderaron paulatinamente de la antigua Britania romana, donde se encontraron con una población local, los britanos, que estaba tibiamente romanizada. Siempre se creyó que la invasión había sido violenta y que se materializó desplazando a los britanos. Esa idea también asentada y glosada por las crónicas de aquella época, entre ellas la de Beda el Venerable, ha evolucionado a raíz de los descubrimientos de la arqueología moderna. Fue un proceso mucho más orgánico y tranquilo, en el curso del cual las distintas tribus se fueron colonizando el territorio y asimilando a los britanos. Conforme estos grupos se asentaron, la geografía política de la isla se fragmentó en una serie de reinos rivales, conocidos como la Heptarquía. Estos reinos eran Northumbria, Mercia, Anglia Oriental, Essex, Kent, Sussex y Wessex. Este periodo fue una era de guerreros y jefes tribales, pero también el escenario de una de las conversiones al cristianismo más famosas de la historia de Europa. Los germanos en Gran Bretaña abandonaron el paganismo y se pasaron en masa a la Iglesia de Roma. En ello tuvo mucho que ver la llegada de la misión gregoriana a Kent en el año 597 y la influencia de las iglesias celtas desde el norte y desde Irlanda. Aquello marcó un renacimiento cultural que floreció especialmente en los monasterios. Fue en estos centros donde se preservó el conocimiento clásico y donde surgieron obras maestras de la literatura y el arte, como el poema épico Beowulf o los manuscritos iluminados que fusionaban la estética entrelazada germánica con la simbología cristiana. La estructura social anglosajona estaba rígidamente jerarquizada. A la cabeza se encontraba el rey y su séquito de nobles guerreros, conocidos como thegns, que estaban vinculados al monarca por lazos de lealtad personal. Debajo de ellos, la gran mayoría de la población estaba compuesta por los llamados ceorls, hombres libres que cultivaban la tierra y formaban la base de la economía, que en la Gran Bretaña de entonces era eminentemente agraria. Esta relativa estabilidad se vio sacudida a finales del siglo VIII con la aparición de una nueva amenaza, las incursiones vikingas. Los ataques escandinavos desmantelaron casi todos los reinos anglosajones. Solo quedó el de Wessex como último bastión de resistencia con el rey Alfredo el Grande a su cabeza. Alfredo detuvo el avance danés en la batalla de Edington y emprendió ambiciosas reformas educativas y militares. Con los sucesores de Alfredo, especialmente el rey Athelstan, se consolidó por primera vez la idea de una Inglaterra unificada, la llamada Englaland. Este periodo de madurez política vio el desarrollo de instituciones administrativas algo más complejas, como el Consejo de Sabios o Witan y la división territorial en condados o shires. A pesar de la conquista normanda en 1066, que marcó el fin de la época anglosajona, el legado de este pueblo perduró en el idioma inglés antiguo, en el sistema legal de derecho consuetudinario y en una estructura parroquial que sobreviviría durante siglos, lo que vendría a demostrar que los anglosajones no fueron simples invasores, sino los padres de lo que terminaría siendo Inglaterra. Pues bien, para hablar de este tema nos acompaña hoy Yello Balbás, bien conocido por la audiencia de la Contrahistoria, y que, aparte de ser toda una autoridad en lo referente a los visigodos, sabe también mucho de los anglosajones. A él se debe la traducción de Anglosajones, la primera Inglaterra, el famoso libro de Mark Morris que publicó en español hace no mucho la editorial Despertaferro. Como os decía hace un momento, tengo a Yello Balbás, a Super Yello Balbás, lo tengo pues exactamente a mi izquierda, porque estáis viendo esto, los que estáis viendo esto al lado, en YouTube, si no, le tengo al lado. Está él en Santander y yo en Madrid, y hoy vamos a hablar de Inglaterra, o de la primera Inglaterra, que es como se titula o subtitula un libro
que hace pues un par de años, en 2024, Yello Albás tradujo para la editorial Despertaferro. Es un libro que tengo leído, por supuesto, como todo lo que hacen los amigos y más si se trata de Yello Albás. Me encanta leerle cuando escribe él de su propia cosecha, pero es que como traductor se ha revelado, en serio lo digo y se lo he dicho ya antes, que se ha revelado como un artista. Es un libro de Mark Morris que se llama Anglosajones, se titula Anglosajones, la primera Inglaterra, un libro que se ha vendido cantidades industriales en el Reino Unido y en el mercado de lengua inglesa y que se tradujo al español gracias a Yello y a Despertaferro y que, en fin, creo que incluso en lengua española se está vendiendo bien porque no hay más que ir a cualquier librería y lo podemos encontrar, sobre todo si la librería es grande. Muy buenas, Yello, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal, Fernando? Bueno, primera pregunta. ¿Cómo te metiste a traducir un libro sobre los anglosajones? Eso es lo que todavía no te he preguntado y fíjate que hemos hablado de este libro. Bueno, ya es la cuarta obra que traduzco para Despertaferro. Empecé con Equipo Militar Romano de Bishop de Colston, que para mí fue una experiencia porque había sido durante años para mí la Biblia del equipo militar romano. Y bueno, buscaban los editores a alguien que no solo pudiera traducir un texto, lógicamente, sino que tuviera unos conocimientos muy específicos en cuestiones de armamento romano. Y a partir de ahí han ido saliendo otras obras, sobre todo de la antigüedad, el mundo militar romano y la Alta Edad Media. Bien, en este caso es Alta Edad Media pura, porque hablamos de esa parte de la historia del Reino Unido que los británicos desde la más tierna infancia conocen. Es el equivalente, para que nos hagamos una idea, a lo que sería en la historia de España el periodo visigodo y el primer al-Ándalus. Es decir, aproximadamente a grandes rasgos desde la caída del Imperio Romano, el siglo V, hasta, en el caso del Reino Unido, el año 1066 tienen una fecha exacta, que es la conquista normanda, que ya tiene una contrahistoria, que hice hace un tiempo, esa la hice desde Inglaterra, es decir, unos 5 siglos, más o menos, que ya digo, coinciden con eso. Bien, los niños en el Reino Unido lo estudian y conocen los nombres de los reyes, que algunos parecen sacados de una novela de Tolkien, esa es la verdad, los nombres realmente atractivos. Y en cambio fuera del Reino Unido no es tan conocida, más allá de por algunas leyendas como el ciclo artúrico, que se enclava dentro de este periodo, de estos 500 años, que los británicos lo conocen como la Edad Oscura. Esto lo hablábamos antes y ello, oscura sería en Gran Bretaña. En la península ibérica o en Italia no fue oscura en absoluto, fue una época de hecho muy brillante. La península ibérica concretamente, tanto en el periodo visigodo como luego posteriormente ya con Al-Ándalus, y en Italia, pues qué decir, estuvieron allí los bizantinos durante mucho tiempo. Cuando a alguien le dicen que San Vital de Ravenna es de una época oscura, pues no se lo termina de creer. Y algo parecido pues pasa aquí si ves, qué sé yo, la mezquita de Córdoba. Pero claro, en el Reino Unido sí que fue una edad oscura porque hay muy pocas fuentes. Sí, suele haber un equívoco que se suele vincular con esa visión tan miserable, tan oscurantista del medievo, en especial la Alta Edad Media, pero en general los anglosajones llaman Dark Ages a todos los periodos en los que hay poca fuentes de información y es oscura por eso. Por ejemplo, tenemos una Greek Dark Age, que se refiere básicamente siglo XII al siglo IX antes de Cristo, pues la época justo después de la supuesta guerra de Troya, ¿no? Entonces, en general, se refiere a una falsa de información que condiciona enormemente porque realmente desde el siglo V hasta prácticamente el séptimo, octavo, no contamos con fuentes de información fiables y muchas veces estas beben de otras fuentes anteriores que están plagadas de leyendas, ¿no? El ejemplo paradigmático puede ser precisamente Arturo. Que contamos con menciones del siglo VI en poemas como I Gododin, que I Gododin Tolkien lo hizo como inspiración para la caída de Gondolin, que aparece en el Silmarillion, ¿no? Entonces, efectivamente es un periodo que es bastante problemático y que, por ejemplo, en los 2 primeros siglos dependemos prácticamente exclusivamente de la arqueología y de a lo mejor fuentes como Sidonio Polinar, que son pues, de la Galia y que hacen algunas menciones vagas a Britania, pero prácticamente desde que colapsa lo que es la Britania romana, pues tenemos un vacío de información más que notable y las fuentes son escasas y además son una serie de fuentes que a medida que
que progresan con el tiempo se vuelven más extensas, ¿no? Las más tempranas son muy breves y luego se van añadiendo infinidad de elementos. Y esto a nivel historiográfico siempre es sospechoso porque te hace dudar de que los añadidos sean reales, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos. Tenemos unas fuentes arqueológicas bastante importantes, del siglo V a prácticamente el VII. En el VII, a causa de la cristianización de los reinos anglosajones, lo que se da es que dejan de enterrarse con ajuar funerario, o sea que todos estos fastuosos ajuares como el de Saron Hu desaparecen, pero en conversación empezamos a contar cada vez con unas fuentes textuales más extensas y más minuciosas, como la famosa crónica anglosajona que se redactó pues en la corte de Alfredo el Grande hacia el 890. Claro, eso ya estamos hablando de finales del siglo 890, del siglo IX. Bueno, estas aparecen, aparte cuando los reinos anglosajones que veremos ahora ya se consolidan, si empiezan a aparecer ciertas fuentes, ya se han cristianizado, tenemos a Beda el Venerable, tenemos a Gildas, es decir, ya si hay fuentes que escriben en un pulcro latín de la época, que han llegado hasta nosotros. Quién sabe si había más gente escribiendo. El hecho es que a partir de cierto momento sí que los monasterios empiezan a hacer lo que hacen en otras partes de Europa, que es acumular, conservar conocimiento y tratar de difundirlo. Pero los primeros siglos no fueron así. De hecho, la llegada de estos bárbaros, porque eran bárbaros, todo hay que decirlo, en tanto que los civilizados eran los romanos. Ya sé que no a los alemanes les sienta un poco mal que se lo digan y a los ingleses también, pero bueno, no dejaban de ser bárbaros en tanto que no eran romanos. Bien, estos bárbaros, estos pueblos germánicos que van penetrando en todo el imperio, especialmente en el occidental, en tanto que la autoridad central romana se viene abajo a finales del siglo V. En el caso del Reino Unido es anterior, es un caso temprano de desmantelamiento de la estructura imperial romana. Allí en el año 410, es decir, tan pronto como con el primer saqueo de Roma, el saqueo visigodo de Roma, los romanos ya deciden abandonar y desentenderse por completo de la isla. Una isla en la que llevaban, por cierto, bastante tiempo. Los romanos habían conquistado Britania, no como dicen en los cómics de Asterix en tiempos de Julio César, sino algo después, en tiempos del emperador Claudio. Y deciden largarse allí. Ojo, Britania había llegado a ser una colonia occidental que no era, no era la mejor, pero sí era relativamente importante. Constantino, por ejemplo, cuando se convierte en emperador, él está en Eboracum, es decir, en la actual ciudad de York, que había llegado a tener cierta importancia, en una palabra, y lo abandonan por completo, se olvidan de que eso existe, cruzan el Canal de la Mancha, pero algo dejaban detrás. Dejaban detrás algunos asentamientos urbanos, dejaban detrás parcialmente al menos su lengua, vías romanas. Los británicos se sienten orgullosísimos de que haya vías romanas dentro del país, se sienten orgullosísimos de las pocas ruinas romanas que hay y las cuidan como si fueran de oro. ¿Cómo todo eso se viene abajo, Yello? ¿Por qué deciden los romanos abandonar por completo eso y por qué Gran Bretaña es incapaz de defenderse? O quizá, que es una posibilidad y es una hipótesis con la que trabajan los historiadores, es que resulta que no fue propiamente una invasión tal y como tenemos en la cabeza, tal y como nos cuenta Beda el Venerable, sino una migración sostenida en el tiempo de unos pueblos que llegan del norte de la actual Alemania y del sur de Dinamarca y se van poco a poco colonizando, es decir, asentándose en ese territorio, y que para mediados del siglo V ya son muchísimos, entre otras cosas porque han servido en las propias legiones romanas. Es una posibilidad. A ver, hay bastantes puntos de inflexión. Básicamente, el abandono que tienen las legiones de Britania se debe a toda esta sucesión de usurpadores que hay en esta época, en el Bajo Imperio, concretamente Constantino III, que se lleva todas las legiones. Después de ser proclamado emperador, marcha a la Galia y deja efectivamente en el 409 pues prácticamente abandonado y desmilitarizada la isla, de suerte que ese mismo año hay una incursión de sajones que llevaban ya tiempo realizando incursiones en la costa. De hecho, hay la Notitia Dignitatum, que es una relación de tropas, te menciona que había un comes que se encargaba de toda una serie de puertos fortificados a lo largo del Canal de la Mancha y la costa oriental de Britania. En ese sentido, pues también se empiezan a multiplicar las incursiones de los pictos más allá del muro de Adriano y también la de los Scoti, que son pueblos gaélicos que vienen de Irlanda, ¿no? Ya había una presión a medida que, a lo largo del siglo IV
al principio sí que hay una época de bastante prosperidad. Recordemos que Britania estaba, sobre todo la zona sur, estaba suministrando la nona de todas las tropas o sea, digamos, abasteciendo a las tropas que estaban en el limes del Rin, pero paulatinamente hay una serie bueno, pues, se empieza a anquilosar la economía y, por ejemplo, a partir el desplazamiento de la capital de Trèveris a Milán en época de Graciano también supuso un revés por las vinculaciones económicas que tenían con la Galia y, por ejemplo, a partir del año 402, o sea, no hay monedas apenas a partir de esta fecha que monedas romanas. O sea, la última acuñación de Londinium es del año 388 y parece que hay un punto disruptivo que es en torno al 402 y, claro, esto a la fuerza debió de afectar al pago de las tropas y, de hecho, poco después hay una rebelión. Entonces, vemos cómo ya el punto definitivo es este abandono de las tropas de Constantino III, que debía haber la isla como una especie de posesión marginal dentro del imperio y marcha pues a la Galia y poco después, digamos, las autoridades britano-romanas deciden declararse independientes. Y aquí es una cosa curiosa que señala Morris, ¿no? Digamos, la caída del Imperio Romano en la isla de Britania es la mayor disrupción que se produce en la caída del Imperio. En tan solo una generación todas las ciudades son abandonadas, esto lo prueba el registro arqueológico, y la circulación monetaria se colapsa y, sobre todo, en torno al año 408, las primeras décadas del siglo V, empiezan a aparecer ocultamientos de objetos de valor, como el ocultamiento de Oxne en Suffolk, que esto, digamos, los ocultamientos que son monedas, objetos de valor en plata, cubertería, pues se consideran un indicador arqueológico de tiempos de inestabilidad, ¿no? Tiempos de mudanza. Esto es una cosa que aprendes bien en la facultad. Donde hay atesoramiento es que las cosas no marchan bien y lo poco que tienes de valor lo entierras. Exactamente. Entonces, claro, nosotros contamos con estas fuentes como guildas que lo que te dicen es que los britanos romanos llamaron a una serie de guerreros sajones para que les protegieran, una especie de auxiliares o numeri. El rey Vortigerno, un rey sajón. Digamos que los sajones estaban realizando incursiones desde el norte de Alemania y también los jutos, ¿no? Entonces habrían llamado, esto ya es un relato más bien legendario, a Vortigerno, y una vez que se asentaron allí, pues se volvieron en contra de quienes los habían invitado. Y esto es un poco el mito fundacional sobre la presencia de los sajones o la llegada de los sajones a la isla, junto con otros relatos que te hablan de una pareja de hermanos que llegan en 3 barcos y demás, y eso tiene bastante pinta de que es un relato mitológico porque, además, digamos, la presencia de 2 hermanos en mitos fundacionales como Rómulo y Remo está muy arraigada, ¿no? Lo que sí podemos constatar es que a nivel arqueológico, a partir de la década de los 430, empieza a haber asentamientos sajones, sobre todo en la parte suroriental de la isla, digamos, Suffolk, Anglia Oriental, Kent, lo que serían Essex y Wessex. Prácticamente el registro arqueológico demuestra una cultura material que es muy similar a la que había en la Sajonia del norte de Alemania. Bueno, tiene lógica que fuese así. Yello, Kent, lo que es Kent, que sigue existiendo, es uno de el jardín de Inglaterra. El condado de Kent es la parte más próxima de toda la isla al continente europeo. Cuando cruzamos por mar, quiero decir, cruzamos a Gran Bretaña, entramos por Dover, que está en Kent. Tampoco es casual que la base de la iglesia británica, incluso la actual, la anglicana, esté en Canterbury, que es la capital o la ciudad más importante, desde luego, del condado de Kent. Y luego Suffolk es lo que está encima de Londres. Por encima estaría Norfolk. Anglia es toda esa zona. Es decir, que es normal que entrasen por ahí. Vamos, perfectamente lógico que encontremos en el registro arqueológico de todos estos pueblos, teniendo en cuenta que los anglos, la Anglia original, coincidiría más o menos con lo que hoy es Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, en torno más o menos a la ciudad de lo que sería hoy Kiel,
el Hamburgo, toda esa zona, más la base de la península de Jutlandia. Luego los sajones vienen de Sajonia, de la Baja Sajonia, donde está, por ejemplo, Hannover, y los jutos, bueno, lo llevan la palabra, de Jutlandia, la península de Jutlandia, que es parte de Dinamarca, es la parte continental de Dinamarca. Bien, esta gente simplemente cruzó el canal y se fue estableciendo, pero es que estos mismos bárbaros, estos mismos germanos estaban haciendo lo mismo en las Galias, estaban haciendo lo mismo en Hispania, estaban haciendo lo mismo en Italia. Llegaban y iban más o menos de una manera u otra, con sentido o sin consentir. Hay que tener en cuenta que el mundo estaba vacío. En Gran Bretaña en aquel entonces no había 60 millones de habitantes, es decir, estaba esencialmente la isla vacía. Teniendo en cuenta que hay un clima muy parecido entre el norte de Alemania y el sur de Inglaterra, simplemente se ponían allí a cultivar la tierra. Lo sorprendente aquí de la caída del Imperio Romano, que eso lo cuenta efectivamente Morris, es que se produce una descivilización en el Reino Unido. Es decir, el Imperio Romano cae en Hispania, pero, no sé, Córdoba no desaparece, ni Tarraco, ni Caesar Augusta. De hecho, entran algunas de esas ciudades romanas en la época visigoda, entran en una época de mucho más esplendor. Emerita Augusta, por ejemplo, fue muy importante durante el reino visigodo. En cambio, tampoco desaparecen ciudades de las Galias. Y por supuesto no desaparecen las ciudades italianas. Roma, efectivamente, la ciudad de Roma entra en decadencia, había entrado ya previamente, pero en cambio ciudades como la actual Londres, Londinium, desaparece del mapa. Es cierto que no era muy grande, pero desaparece del mapa. Eso es realmente llamativo. Lo que comentas, se dejan de acuñar monedas. Es decir, la civilización que la habían llevado allí los romanos desaparece en el momento en el que se van los romanos, lo que significa que no estaba tampoco muy bien arraigada. Bueno, lo que se van realmente son las legiones que darían autoridades pues britano-romanas. Obviamente la población ya se había mezclado y hay un proceso de aculturación, pero todo esto colapsa. Realmente el paisaje que puedes deducir a partir de distintas obras, no solo de la de Morris, especializados en esta época, es realmente distópico. Es así como un cataclismo como de Robb de Cormac McCarthy, ¿no? Luego los sajones tampoco tuvieron un interés especial en asentarse en ciudades. Digamos, muchas veces en la tarde antigüedad, claro, los núcleos urbanos pues eran demasiado grandes, claro, y incluso las murallas, claro, estamos hablando de una reducción demográfica importante durante la tarde antigüedad, pero se mantenían, por ejemplo, en Nimes lo que había era dentro de un gran perímetro de muralla, había como pequeñas islas habitadas. Aquí ni siquiera eso. Generalmente ciudades como Eboracum, que ya has mencionado, o Londinium, pues realmente, bueno, sí, parece que siguen habitadas, pero es que el retroceso tecnológico es brutal. Luego los britanos-romanos empiezan a buscar su legitimación en figuras un poco romanas, ¿no? Empiezan a crearse como sobre todo en Gales y demás, se empiezan a crear como unas jefaturas que tienen mucha inspiración en el mundo celta prerromano. Entonces, realmente es un punto disruptivo que luego se suma a otro bastante importante que ya abordaremos, que es el cambio climático que se produce en torno al año 540, ¿no? Y una serie de pestes que también afectaron a toda la isla. Eso lo trata José Sotochica en su obra, en su libro. Yo lo abordo en Espada en el cautiverio, pero realmente afectó enormemente también a la isla de Britania. Entonces, lo que tenemos es que los britanos romanos intentan organizarse políticamente como pueden. Es una sociedad ya desmilitarizada que no puede defenderse de todas estas invasiones que les llegan del norte, del oeste y del sureste. Y de alguna manera, pues lo que te dice Gildas es que hay una figura, Ambrosio Marcelino, que logra derrotar a los sajones porque empieza un periodo de conflictividad entre los britanos romanos y estos pueblos germánicos que se estaban asentando. Y aquí ya es cuando surge la figura de semilegendaria de Arturo, que digamos, las primeras referencias no son obras históricas, son poemas ya del siglo VI, como la ya citada Igododin o Ainierin, Taliesin, que te están mencionando a este gran Dux Velorum como una figura que se enfrentó a los sajones y les consiguió derrotar en la batalla del Monte Badon en torno al año 494, ¿no? Y a partir de entonces, ya hay un periodo de más estabilidad después de esta conflictividad.
quién es Arturo, pues hay bastantes, hay desde posiciones extremadamente escépticas que te dicen que es imposible conocer que probablemente sea un personaje legendario, hasta otros que lo identifican con esta ya figura mencionada por Gildas y demás. Pero lo que no cabe duda es que a medida que van evolucionando y pasando el relato de una fuente a otra, pues Gildas ya a principios del siglo VI, Beda el Venerable en su historia eclesiástica que has mencionado antes, que es ya del siglo VIII, Nennius y demás, pues se le van añadiendo elementos cada vez más legendarios, más fantásticos además, hasta que ya esto cuaja en la obra de Geoffrey de Monmouth, ya en el siglo XII, donde el mito artúrico está plenamente conformado, pero sigue evolucionando a lo largo de toda la Edad Media hasta ya la muerte de Arturo, de Malor y demás, ¿no? Entonces, podemos enclavar en esta época que muy probablemente hubo una figura britano-romana que se enfrentó de forma exitosa a los anglos, sajones y jutos, les consiguió mantener su proceso expansivo y por lo menos durante unas décadas. Lo que tenemos también es que durante la primera mitad del siglo VI, esta serie de reinos que muchas veces se habla de la heptarquía anglosajona, porque estas fuentes, Gildas y demás, pues te hablan de 7 reinos, pero es más que probable que estemos ante un auténtico mosaico de jefaturas, ¿no? Y hay un punto disruptivo de que todos estos reinos que se van formando, que en Sussex, Essex, Wessex, Anglia Oriental, Northumbria al norte del estuario del Humber, pues parece que colapsan, ¿no? Precisamente por este enfriamiento climático que se empieza a producir pues en los años 536. Esto se ha relacionado con la presencia de polvo volcánico en la atmósfera en el hemisferio norte, que trajo una especie de inviernos que duró décadas y que arruinó cosechas. Probablemente se trate de un volcán de Islandia y afectó severamente al clima. Hay libros que se leen una sola vez y libros que construyen bibliotecas, que transmiten siglos de conocimiento, imaginación y emoción. Grandes autores de la literatura, la colección de Gredos, reúne las obras completas de los autores que han marcado la historia de la literatura universal, de Cervantes a Tolstoy y de Shakespeare a Oscar Wilde, pasando por Stendhal, Pérez Galdós y Charles Dickens. Cada entrega es una invitación a descubrir o redescubrir los clásicos, relatos que nos hicieron soñar, pensar y emocionarnos. Las ediciones están muy cuidadas y, más importante aún, están pensadas para durar. Esta colección es mucho más que libros, es todo un legado que puedes tener en tu casa, en tu estantería y que te permitirá poder viajar a estas historias siempre que quieras. Empieza tu colección con el primer libro, Cervantes y Don Quijote de la Mancha, por solo 7,99 €. Disponible en tu kiosco de confianza o en literaturagredos.com. Os dejo un enlace en la descripción del programa. Porque los grandes autores no se leen una sola vez, se disfrutan toda la vida. Te afectó antes que a nadie a los británicos, porque está muy cerquita. ¿Recuerdas hace unos años, en 2010, que también un volcán islandés de nombre completa y absolutamente impronunciable? Yo, por más que lo intenté veces, no lo conseguía decir la palabra entera porque era de esta longitud, larguísimo, vamos. Bueno, pues recuerdo que se prohibió en toda Europa Occidental. España fue una de las excepciones. Se prohibieron los vuelos. Andaban los aeropuertos principales de Londres, Ámsterdam, París, Frankfurt, todos estaban cerrados y estuvieron cerrados durante días. Así que cuando los volcanes de Islandia hacen trastadas, los británicos son de los primeros en sentir aquello. Vamos, que esa crisis que contaron aquí en la Contrahistoria hace unos meses, Pepe y Jiménez Espejo, los primeros en sentirla debieron ser los británicos. De cualquier manera, esto que comentas tú, el ciclo artúrico, a mí me parece interesante porque es una figura, a ver, que todos conocemos, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de los caballeros de la mesa redonda? El rey Arturo, Lanzarote, etcétera, Ginebra, Camelot y todas estas cosas, muy elaborada ya, evidentemente, esta leyenda, la Baja Edad Media, pero que los pueblos que son derrotados
como el caso de los britanos, no britanos-romanos porque de romanos no tenían nada, en tanto que no consiguieron transmitir ni una sola palabra en latín. Nuestros antepasados sí hablaban latín y por eso tú y yo estamos hablando ahora en un derivado del latín, pero las palabras latinas que hay en la lengua inglesa actual, en el inglés moderno, llegaron con los normandos. Es decir, los romanos, la descivilización fue tan absoluta que se perdió hasta la lengua. Para una lengua civilizada que tenían, la perdieron. La recuperan parcialmente en latín ya a partir del siglo XI. Entonces, estos britanos, cuando se enfrentan con esos pueblos que están llegando desde el continente, que seguramente la mayor parte eran simples colonos, que cruzaban el Canal de la Mancha y que se asentaban allí viendo que había tierras. Y quizá tuvo algo que ver este cambio climático. Si fue un calentamiento, por ejemplo, pues inundaría zonas como la Baja Sajonia y lo que hoy son los Países Bajos. Es una posibilidad que perdiesen campos de cultivo y cruzasen a la otra isla, o que corriesen en busca de riqueza sabiendo que los romanos habían estado allí, que había ciudades. La cuestión es que es posible, es una hipótesis, que los britanos elaborasen estas leyendas victoriosas para encubrir esencialmente una derrota, porque lo que nos encontramos a principios del siglo VII, en torno al año 600, es que allí ya no se habla britano, no se habla celta, galés. Vamos, hoy la lengua de los antiguos britanos la hablan en algunas partes contadas de Gales, en el norte del Principado. Se habla un poquito en Escocia y pare usted de contar, en Inglaterra ni palabra. En cambio, se está empezando a hablar una nueva lengua que viene directamente del sajón, de la que hablasen los anglosajones. Esa es la razón por la cual, ojo, que es una lengua que es de donde nace, es la base del inglés actual. Una de las cosas llamativas del inglés es que las palabras más utilizadas son las que vienen de aquella lengua y las menos utilizadas las que vienen del latín. Las más básicas, como puede ser dedo o mano o brazo, se dicen, si no igual, muy parecido en alemán moderno y en inglés moderno. No sé si te has fijado alguna vez. Sí, a ver, las palabras un poco más cultas, pasa con pig y pork, pues suelen ser, las más cultas vienen del periodo normando, que vienen del francés. El 30% del vocabulario inglés viene del francés y es de este periodo, después de la conquista de Normanda. Pero sí que es cierto, y eso se ha hablado siempre, que, digamos, incluso en la toponimia, la toponimia celta desaparece. Incluso, entonces parece que no hay una mezcla entre población britana y toda esta gente nueva que llega. Eso es una cuestión que se están empezando a estudiar a nivel de estudios genéticos y bueno, los modelos son bastante... porque, por ejemplo, se ha hablado mucho de cómo se realizan procesos de conquista. Si son gente que se desplaza con sus familias, colonizando el espacio, como podría ser el modelo de Norteamérica, o bien como puede ser el modelo español en Mesoamérica, de que iban prácticamente hombres y se mezclaban con nativas. Aquí parece, tanto en esta conquista sajona de anglos y jutos, como la posterior danesa, que aparecen tumbas femeninas desde época muy temprana. O sea, debieron ir... Beda el Venerable dice textualmente que la Anglia original, la que está en el sur de Dinamarca, en el norte de Alemania, se queda vacía, que todos se van a Gran Bretaña. Pero bueno, ya sabes que no puedes es una fuente, evidentemente. Probablemente fueron también pueblos germánicos de Frisia y eso debió de ser una mezcolanza de pueblos nada homogénea, y luego lo que tratan todas estas fuentes es otorgarle un sentido y una especie de mito fundacional a la llegada de cada cual, ¿no? Lo que parece es que después de este proceso tan disruptivo del cambio climático se desaparecen todas estas jefaturas y se empiezan a aglutinar también, a crear pues, estos reinos a partir de que se van fagocitando jefaturas una a otra y se van creando pues estas 7 grandes reinos que se acaba desarrollando Mercia, que es el que está en el corazón de las Midlands, en el corazón de Britania, pues se acaba convirtiendo en el más poderoso, ¿no? Después de haber tenido un cierto periodo de esplendor Northumbria y demás. Entonces, lo que a partir de este momento vemos cómo se va un proceso de centralización política y de reforzamiento de jefaturas hasta ir conformándose unos reinos que tenemos que imaginarlos que son muy distintos a un Estado moderno, pero en general eso ocurre en toda la tarde antigüedad, ¿no?
¿no? Pero especialmente aquí. Y eso es un poco el proceso que se da a lo largo del siglo VI y es precisamente a finales de esta centuria cuando empieza el proceso de cristianización, pues a partir de una labor misional desarrollada por un tal Agustín a petición del Papa Gregorio Magno. Hay otra leyenda que refiere Beda, que es que, bueno, pues vio a unos esclavos en Roma y que le parecieron bellos como ángeles y decidió enviar a alguien ahí a convertirlos al cristianismo. Esto probablemente es una leyenda teológica que viene en la semejanza entre anglos y ángel, que son ángeles, ¿no? Pero a partir de ese momento, Ethelberto de Kent es el primer rey que abraza el cristianismo y eso es muy lógico además porque digamos que, como ya he señalado antes, es lo más parecido a una frontera que ha tenido Britania. Realmente, claro, desde Folkestone tú puedes ver Calais y además es que, claro, todo esto de White Cliffs of Kent, que es todos estos acantilados blancos, son esta imagen tan icónica, es la llegada prácticamente a Inglaterra. Entonces es por donde va ahora el Eurotúnel, ¿no? Entonces Kent siempre estuvo mucho más, durante todo este periodo, más en la órbita franca y de hecho hay bastantes matrimonios entre los reyes de Kent y princesas francas, como creo que se llamaba Berta, la mujer de este hombre, ¿no? Sí, de Ethelbert, la mujer era franca y era cristiana, naturalmente. Bueno, los francos terminan latinizándose y se cristianizan rápido. Los anglosajones tardan un montón en cristianizarse. Esto sería un elemento más para hablar de la descivilización de Britania, porque ni siquiera el cristianismo se había mantenido. De hecho, esto es algo que a los británicos no les sienta bien del todo, pero les dices, bueno, que sepáis, pueden asumir que el cristianismo les haya llegado del continente, que mal que bien ahí está Roma. Pero cuando les dices que en parte vino de Irlanda, con el desprecio que les suelen tener a los irlandeses, ya no les sienta tan bien. Y es que realmente Britania se recristianiza porque había estado cristianizada previamente en las últimas décadas del Imperio Romano. Es una cristianización por dos lados. Claro, los británicos prefieren pensar en la historia esta de Ethelbert, casado con Berta, que llega el Papa Gregorio el Grande, envía una misión que es a finales del siglo VI, pero en paralelo, y por el mar de Irlanda están llegando misioneros, está San Aidan, por ejemplo. Es decir, esa cristiandad celta que ya había echado raíces, unas raíces que había perdido en Gran Bretaña. Sí, desde luego. Un proceso bastante peculiar es que parte de la cristianización vino desde Irlanda, ¿no? Sobre todo se fundaron monasterios en Northumbria y en el norte, que fue este reino norteño fue un foco cultural de primer orden y posteriormente se empezó a generar un conflicto por las cuestiones relativas al rito religioso, a las costumbres monásticas, porque se regían de distinta manera los monasterios de origen gaélico, de origen irlandés, que los ritos romanos, ¿no? Por ejemplo, los monjes gaélicos irlandeses tenían una tonsura distinta. Un gran foco de conflicto fue la forma de estimar la Pascua y los calendarios eclesiásticos. Bueno, ese fue el conflicto por encima. Les obligó hasta convocar un concilio y todo. Sí, cuestiones que hoy nos pueden parecer nimias, en esta época revestían enorme importancia porque además hay que tener en cuenta que los monasterios eran centros a nivel socioeconómico de una enorme importancia para articular el territorio, pero es que además también tenía una gran importancia política y no solo política, sino obviamente cultural, ¿no? Aquí hay una serie de focos culturales que están directamente relacionados con las políticas de los distintos monarcas anglosajones de fundar nuevos monasterios. Vamos con el tema Yello, que es mi favorito de la Inglaterra anglosajona. Ya te lo he comentado cuando te dije que había leído el libro, que son las invasiones vikingas. No es que yo le tenga especial amor a las invasiones vikingas, aunque me ha tocado tratarlo aquí en la contrahistoria varias veces, porque se ve que es un tema que despierta mucho interés, pero es que lo cuenta muy bien Morris en el libro. Tiene además el libro lo tengo aquí, en el Kindle. De hecho, me he traído este capítulo, La Tempestad del Norte, el asalto vikingo a Britania y Francia, porque llegan
esencialmente a la vez. Bien, los vikingos, los normandos, los hombres del norte, aunque claro, visto desde Inglaterra, el norte no está tan al norte, Dinamarca la tienen delante. Es decir, no es como nosotros, cuando pensamos en los vikingos, los bárbaros del norte y tal, ellos serían los bárbaros del este, en todo caso. De hecho, el norte de Gran Bretaña, Escocia, está frente a las costas de Noruega. Esa es una de las razones por las cuales no hay quien viva allí del frío que hace. Bien, en el año 793 sucede un acontecimiento en Gran Bretaña que termina marcando su historia, porque esto sirvió de catalizador para que todos esos reinos, ese totum revolutum, las Mercias, las Northumbrias, los East Anglias y todos estos se terminasen uniendo. Y fue un elemento externo, que fueron estos normandos que llegan y saquean un lugar llamado Lindisfarne. Y esto, bueno, conmueve no a toda la isla, sino a toda esa parte de Europa, como quiénes son estos salvajes. Y a partir de aquí, los vikingos tienen una especie de barra libre durante un montón de años, hasta que consiguen frenarles. Es decir, que si, digamos, esto ya sabes que se dice a veces, España nace en la lucha contra el Islam, Inglaterra nace en la lucha contra los vikingos. Exactamente. De hecho, hay un paralelismo bastante claro entre Alfredo el Grande y Pelayo, que podemos abordar más adelante, pero por ejemplo todos estos monasterios, sobre todo los de origen irlandés, como el de Lindisfarne, estaban en penínsulas o en este caso en una isla, ¿no?, que estaba próxima a la costa, y ahí se refugiaban. Y eran centros donde se acumulaba riqueza, lógicamente, porque no solamente pues, contaban con bienes relativos al culto, sino pues bienes suntuarios y bueno, se almacenaban pues el dinero, la cosecha, porque como ya he dicho eran puntos donde se hacían labores de extracción fiscal y administrativas. Entonces, normalmente dentro del ámbito cristiano se respetaban los monasterios y claro, al ser los nórdicos, al ser paganos, pues no lo hacían. Y esto fue realmente algo que supuso una enorme conmoción digamos, al mundo cristiano de la época, porque no se respetaba lo que se consideraba más sagrado. Al mismo tiempo, pues bueno, digamos, el tipo de embarcación nórdica había sufrido una transformación, porque, por ejemplo, los barcos de este tipo que habían usado los sajones, o sea, tiene un paralelismo arqueológico. Hay un barco que se halló en Nidan, en Dinamarca, que es del siglo IV, y no tenía mástil. Pero en el siglo VIII podemos deducir que se incorpora el mástil y, bueno, son embarcaciones muy maniobreras que podían remontar el curso de los ríos porque demandan muy poco calado. Se desarrollan una serie de nuevas técnicas, entre las que destaca la vela, pero no exclusivamente, y estas embarcaciones pues les otorgaban a los vikingos una enorme movilidad estratégica. Hay que tener en cuenta que en esta época a las sociedades les costaba bastante reunir un ejército. La población estaba bastante dispersa, no tenían apenas lo que podíamos llamar guerreros profesionales, o sea, había que ir de granja en granja reclutando hombres a través de una serie de fórmulas de clientela y bueno, pues reunir un ejército había que llevar semanas. Entonces, claro, si llegan a las costas de un emplazamiento, los vikingos podían asaltar, saquear y antes de que pudiera haber una reacción armada, pues ya estaban en el barco de nuevo por el botín. Hay que tener en cuenta además que, claro, la costa británica, sobre todo la parte oriental, es que todo lo que era Suffolk y demás, pues eran marismas y había muchas islas. Normalmente los vikingos lo que hacían es seleccionar una isla, utilizarla como base de operaciones y su superioridad naval les permitía pues estar en relativa calma. Muchas veces empezaron a invernar después. Como en la isla de Wight, allá en el sur, frente a Portsmouth, ¿no? Entonces, realmente a nivel estratégico, el escenario de las islas británicas, con esta costa tan recortada, repleta de estuarios, de cabos, de bahías, pues era el escenario idóneo. A lo mejor mucho menos que, por ejemplo, en el Cantábrico, porque tenemos muchos más acantilados y la costa es más recta, digamos, no es una costa tan recortada, ¿no? Entonces, claro, para estos reinos anglosajones, ya estamos hablando de la autarquía anglosajona, pues supuso un auténtico quebradero de cabeza y poder hacer frente. Y además vemos cómo cuando una incursión vikinga llegaba a un territorio, si recibió una respuesta armada contundente, como por ejemplo pasó en Al-Ándalus, en el Emirato de Córdoba,
no se solían aventurar de nuevo en ese territorio, pero si veían que eso, que el saqueo era fácil, suponía un efecto alentador. Entonces, a lo largo de la década de los 840, 870, de hecho, se da un proceso de escalada en la magnitud de las incursiones y cada vez magnitud en el sentido de que cada vez llegan más gente, más tropas vikingas, más barcos y al mismo tiempo empiezan a invernar. Porque al principio eran pues, operaciones de carácter estival. Hay que tener en cuenta que muchas veces todos estos vikingos se ven muy bien en la saga de Egil y Skallagrímson, eran granjeros. Entonces, lo que hacían era dejar en verano la granja en manos de la mujer y se iban por ahí de saqueo, que el saqueo podía incluir luego comerciar con lo propio que has rapiñado en 2 pueblos más adelante, pero bueno, era una situación bastante curiosa, que mezclaba oportunismo, saqueo, desde luego, también comercio e incluso más adelante colonización de nuevos territorios. Al final, lo que ya esto desemboca es en la llegada del gran ejército pagano, que es en el año 865. Claro, estamos hablando de, ¿cuánto? 80 años después del primer saqueo. Están estos reinos sometidos a un desgaste continuo desde el Mar del Norte que les están llegando, aunque solo sea durante el verano, que les están llegando salvajes, animales, como eran los vikingos de la época, y les están saqueando, están, en fin, esclavizando al que agarran. Ya sé que la serie está famosa, no sé quién la dio, creo que Netflix, uno de estos, los pintaban como una especie de héroes, ¿no? Porque si algo tienen buenos los escandinavos es un departamento de imagen corporativa magnífico, pero vamos, serán lo peor del mundo los vikingos. Y te los venden como si fueran además civilizados. No lo fueron nunca, hasta que no se cristianizaron y se civilizaron de verdad. Y claro, la civilización la tenían que tomar del sur de Europa. Bien, en este caso, lo que tenemos es a una isla que cuando ha logrado cierta estabilidad, después de, pues tranquilamente 200 años, hasta que se ha conseguido refundar políticamente en torno a unos cacicazgos, porque estos famosos reinos no pasaban de ser cacicazgos, de pronto les viene otra amenaza. Ojo, hay que tener en cuenta que nunca han conseguido acabar con las incursiones de los que venían del norte, de los escotos, de los pictos, etcétera, es decir, de los pueblos de Escocia. Vamos, pocos lugares más vulnerables había en Europa en el siglo VIII que lo que hoy es Inglaterra. Bueno, Mercia consigue, en época del rey Offa, consigue una serie de victorias importantes sobre britanos, que eran los habitantes del actual Gales, y en zonas, digamos, de la costa occidental de la isla. Pero, de hecho, Offa construyó se llama de Offa's Dyke, porque es como una muralla que separa Mercia de Gales, ¿no? Y es como, no sé si tiene 250 kilómetros, que es como una especie de, fosa con terraplén y una empalizada. Pero en general, sí, digamos, es precisamente cuando se obtiene esta estabilidad bajo lo que se llama la supremacía de Mercia, porque Mercia es el reino más grande, es en el corazón de Inglaterra y consigue imponerse sobre Northumbria y el resto de reinos que eran más pequeñitos. Estaba Wessex en el sur, que probablemente era uno de los más ricos, pero también Kent. Y demás, Anglia Oriental, por supuesto, Sussex y demás, pues tenemos este que bajo el gobierno de Offa, Mercia consigue tener pues, una hegemonía. Digamos, estaba la figura del Bretwalda, que era el rey de reyes, que era aquel que conseguía pues un poco imponer su voluntad. Esto ocurría también algo parecido en Irlanda, ¿no? Y es en este momento de relativa estabilidad cuando irrumpen pues, los hijos de Ragnar Lothbrok. Has mencionado las series del canal de historia, Vikings. Del canal de historia, sí. Yo estuve viendo algunos capítulos y dije, esto es obsceno. Los han puesto hasta guapos. Parecían galanes de Hollywood. Claro, es que son galanes de Hollywood y con la idea de poco menos que mitificarlo. Luego te sacan un conquistador español y si no le ponen con cuernos, poco les falta. A ver, realmente, claro, aquí está la imagen de Heavy Motero, que mola, pero realmente, evidentemente, los vikingos no eran así. A ver, una de las grandes ventajas que tiene, que
que los pueblos nórdicos se fueran paganos es que se enterraban con ajor funerario y eso nos ha permitido conocer muy bien su cultura material. Y en grandes enterramientos como el de Osever o Gokstad, que aparecen tumbas con barcos y muebles, tapices, y lo que vemos es una cultura material muy rica. O sea, no hay que olvidarse de unos tíos desarrapados y realmente construir. A ver, yo he construido una réplica de un barco vikingo de 5,5 metros de eslora. Cierto es que tienes en un embalse en Segovia, que esto no Sí. sé si los contraescuchas lo saben. Ahí donde veis a Yello Balbás, aparte de un experto en cascos, que los tiene, aunque hoy no se ha puesto ninguno. Yello Balbás ha construido con esas manitas que Dios le dio, enséñalas para que las vean. Esas dos manitas, se ha construido con su cuñado un barco vikingo que, a ver si me entendéis, no es un adorno para tenerlo en casa, lo tiene flotando y navega con él. Es cierto que por este embalse, ¿nunca has planteado llevártelo a la bahía de Santander? Sí, a ver si el verano que viene, sí, desde luego. Pues realmente este tipo de experimentos pues te permiten ganarte un respeto enorme a la gente, a las gentes del pasado, ¿no? Todo esto de la recreación o la arqueología experimental y es fascinante porque, claro, nosotros hemos partido, yo hice los planos en AutoCAD y hice unas plantillas que las imprimí por plotter y luego, claro, encargamos a una serrería que nos colgara las piezas y luego el resto lo conformamos nosotros a Zuela y demás, pero que esta gente lo hiciera con hachas y con la tecnología que tenían es realmente meritorio, porque además eran barcos, se han hecho réplicas y son extremadamente maniobreros. O sea, el barco mío lo mueves con un brazo. O sea, te puedes poner de pie, son 5,5 metros de eslora, pero es muy navegable. Lo empujas con un brazo y lo mueves 2 metros. Mientras que, vamos, con un kayak que tengo, pues eso, o sea, es más navegable que réplicas modernas, ¿no? Entonces, tampoco hay que ver a la gente, a los vikingos, a los nórdicos como unos salvajes, porque desde luego que no lo eran. Lo que pasa en comparación con los romanos eran unos salvajes, y ello. Hay que compararles con la gente de su época. Eran incapaces de levantar San Vital. No sabían ni lo que era, no sabían ni escribir. Claro que eran unos salvajes en comparación con los genuinamente civilizados de la época. Que otra cosa es que ahora, bueno, pues se emocionan algunos porque tienen pinta de hippie motero. Te imaginas un tío con los dientes podridos pegándose cachiporrazos y sin capaz de... Bueno, si a nuestros antepasados les parecieron salvajes porque hacían salvajadas, ya podían construir barcos estupendamente, que por cierto, en el Mediterráneo se construyeron unos barcos magníficos en aquel entonces. Claro, si ya le parecieron a los contemporáneos unos animales de bellota, pues imaginemos lo que nos parecerían a nosotros. Ojo, nuestros antepasados del siglo X o del siglo IX estaban acostumbrados a ver mucho animalismo. Pues imaginemos cómo serían. Pues son estos animales de los vikingos los que terminan cambiándole la cara a Gran Bretaña. Seguramente no era su voluntad. La cuestión es que aparece uno de los caudillos, uno de los caciques, el tal Alfredo el Grande, ha pasado la historia, que consigue plantarles cara, consigue vencerles en una batalla cerca de Gales, cerca de la actual ciudad de Bath, vencerles, la de Eddington, pero no termina de expulsarles porque contempla la posibilidad de que se queden en lo que se conoció como el Denlo, es decir, la zona donde van a gobernar los Dens, los daneses. Vamos, que fue una victoria un poco con peros, ¿no? Bueno, a ver, digamos, es un paradigma de relato que es fabuloso, porque digamos los nórdicos, los daneses, que eran fundamentalmente daneses, van sometiendo a un reino tras otro. Primero Northumbria, conquistan York en el 866, después cae East Anglia, que era la más vulnerable porque era territorio más oriental. Mercia, el más rico, se derrumba y Alfredo era rey de Wessex. Wessex está al sur del Támesis y era un reino bastante rico, pero bastante modesto. Él tiene que huir a unos pantanos en Somerset y ahí prácticamente como un refugiado. Y ahí hizo un llamamiento a los Fir. El Fir era una leva. El Firmen era como una especie de leva. Digamos, estaban los Ten, que eran soldados, bueno, mezcla aristócratas, campesinos, pero los Fir eran campesinos que al llamamiento del rey se reunían. Él consigue reunir una leva y de una forma providencial derrotó en el 878 a los daneses en Eddington, que es una batalla que es un poco como la Covadonga
de los anglosajones. De hecho, ya a partir del siglo XVIII se consideró a Alfredo como una especie de pater patriae y él realiza una ofensiva que consigue recuperar buena parte de Mercia, ¿no? Entonces acaba siendo no el rey de todos los anglosajones, pero sí el rey de Wessex y de una parte importante de Mercia. Al final llega a una serie de acuerdos, pactos con los daneses, y hay otro punto fundamental, que los daneses acaban fundando lo que el Danelaw, el territorio bajo la ley danesa, porque se producen asentamientos daneses que se mezclan con la población anglosajona, sobre todo en la zona, pues, lo que era Northumbria, en la zona oriental de la isla. Y a partir de esos acuerdos, se consigue llegar a un punto de bastante estabilidad, de tal manera que, bueno, Alfredo, con este nuevo reino que crea, pues empieza a desarrollar una serie de políticas basadas en burg, que son como pequeñas fortificaciones, consigue desarrollar una maraña de fortificaciones con guarnición extremadamente efectivas para detener el avance o la amenaza de los daneses. Su diplomacia resulta bastante efectiva, era un soberano extremadamente pragmático, y luego desarrolla también una política de patronazgo cultural bastante importante, ¿no? Entonces consigue la consolidación de Wessex como reino, controlar una buena parte de Mercia, y serán ya sus sucesores los que realizan como una especie de contraofensiva y empiezan a conquistar el Danelaw, el territorio bajo dominio danés, porque, digamos, mientras el gran ejército pagano estuvo reunido, más o menos hubo era realmente una amalgama de jefaturas bastante heterogénea, pero bueno, están dentro de una autoridad más o menos centralizada de los hijos de este personaje semilegendario, Ragnar Lodbrok, pero a medida que se empiezan a sentar esta centralización política se desvanece. Entonces, lo que hacen los herederos de Alfredo, como Eduardo el Viejo y demás, es ir recuperando el territorio que habían perdido a manos de los daneses, hasta que ya es el rey Ethelstan. Que tiene un nombre, Ethelstan, totalmente tolkieniano, reconócemelo. Claro, pero es que si nos ponemos si te empiezo a hablar ahora de los vínculos entre Beowulf, la batalla de Malcolm y la obra de Tolkien, podría estar hablando horas, porque realmente Tolkien fue uno de los responsables, era un filólogo, de iniciar los estudios de antiguo anglosajón. Antes de que él entrara en Oxford, apenas eran casi todo lenguas clásicas lo que se estudiaba en las facultades de filología e historia, ¿no? Griego, latín, y es él el que intenta, pues, elevar, pues, este tipo de estudios. Él tradujo Beowulf en la década de los años 20. Bueno, Tolkien, en cierto modo, trata de dar una mitología a los anglos, de crearla, una mitología como lógicamente inventada, ¿no? Claro, es otorgarle esa mitología que él veía que en el mundo grecorromano, de que era buen conocedor, pues existía, pero que a los británicos, a los ingleses, solo les había llegado de forma fragmentada, ¿no? Entonces es este Ethelstan que en 927 conquista York, y una vez recuperado, entre comillas, en Northumbria, pues, digamos, se le considera el primer rey inglés de Inglaterra, porque ya... Pero le duró poco el caramelo, ¿eh? Porque los daneses, que le duró muy poco el caramelo, y ello, porque los daneses vuelven con Canuto el Grande, ya en el siglo XI, y reconquistan de nuevo. Es decir, es un covadonga que tiene vuelta atrás. Lo de Eddington. Ya, bueno, parecía que todo estaba ya perdido cuando él se refugió en estos pantanos de Somerset, que además es una escena muy bonita, que El último reino, esta serie de novelas, no sé si la has leído, pero es muy épico. No la he leído. Bueno, pues hay una serie también de televisión para quien quiera verla, que bueno, a nivel de vestuario es horrible, pero la serie se deja ver y es entretenida, ¿no? Y te lo explica bastante bien. Entonces, bueno, sí que es cierto que posteriormente, claro, después de una época de prosperidad y con desarrollo cultural, centralización, se vuelven a desarrollar una economía monetizada, se empiezan a fundar monasterios, pues ya en época de el Tenedo el Indeciso, que es un rey absolutamente nefasto a todos los niveles, que reinó pues
a finales del siglo X, principios del XI, pues se produce una gran derrota, la batalla de la batalla de Maldon, que hay un poema épico muy famoso, que es una derrota catastrófica en el 991, y a partir de entonces tienen que empezar a pagar el Dengel, que es como una especie de tributo a los daneses. A el Tenedo solo se le ocurre realizar una matanza en el año 1002 de todos los daneses que había en Britania, y eso desemboca en una invasión de un rey danés, Sven Barba Partida, ¿no? Y a partir de entonces, pues bueno, lo que tenemos es una serie de conflictos entre, digamos, la aristocracia anglosajona y los daneses, hasta que finalmente, como ya has dicho, Canuto el Grande, que era un rey de Dinamarca, pues conquista otra vez Inglaterra y crea como una especie de imperio en torno al Mar del Norte, que abarcaba Noruega, Dinamarca, que Dinamarca incluía también parte del sur de Suecia, e Inglaterra, ¿no? Y es un reinado de 3 décadas que es bastante próspero, bastante brutal, porque hizo bastantes masacres para consolidarse en el poder, pero bueno, lo que tenemos es un periodo de bastante estabilidad. Bien, y después vienen ya los normandos, viene ya la invasión definitiva. Esto es en este mismo siglo, en el año 1066, y con eso termina formalmente el periodo anglosajón. Cuando hice aquella contrahistoria hace ya un tiempo sobre la conquista normanda, os contaba que una de las cosas curiosas es que de la historia de Inglaterra es que durante tranquilamente 200 años los reyes no se entendían con sus súbditos, porque los reyes hablaban normando, es decir, una especie de francés antiguo procedente del latín, mientras que los súbditos hablaban por lo que hablasen. El anglosajón ese antiguo, lo que ahora se conoce como Old English o inglés antiguo, entiendo yo que con muchísimas palabras y préstamos tomados de las lenguas de los vikingos, y tardaron mucho en entenderse los reyes de Inglaterra con su propia gente. Y es porque la llegada desde el norte de la actual Francia, es decir, desde Normandía, supone realmente el primer aporte civilizatorio que aquel lugar del mundo tiene en 500 años. A ver, tenemos un libro, una obra que refleja las propiedades que después de la conquista de Guillermo el Conquistador, que lo manda a hacer, de hecho, el Domesday. En el libro de Domesday, pues hay un censo y se listan las propiedades y todos son nombres normandos. Realmente lo que hubo un desmoche enorme de toda la élite anglosajona. Toda la aristocracia del reino, o sea, los conquistadores normandos se repartieron prácticamente todas las grandes haciendas del reino y hubo una especie de purga, porque apenas hay nombres anglosajones entre los propietarios de estas haciendas, ¿no? Entonces, luego además, Guillermo realizó, sobre todo en Northumbria, una serie de campañas que fue destruir cosechas para matar a la gente por hambre, que crearon unas hambrunas, según dicen las propias fuentes normandas, brutales, ¿no? Pero sí que es cierto que allí en Inglaterra se les percibe como los conquistadores, los invasores, y no lo tienen muy integrado en su imaginario colectivo. Yo estuve en una recreación de la batalla de Hastings en el 2006, que nos reunimos 3.000 recreadores para hacer como una simulación de la batalla, que fue una cosa espectacular. ¿De qué te vestiste tú? ¿De normando? Espero que fuese de normando. Sí, de normando. Bien, bien. Y ahí la gente te abucheaba. Bueno, las mitologías nacionales. La invasión normanda, casi que en aquel programa que hice, pues claro, tampoco hice esta reflexión porque no te tenía a ti, nos vendría a demostrar que igual los británicos no están preparados para este debate. Pero, claro, tampoco lo está escuchando ningún británico porque casi ninguno sabe hablar nuestro idioma. Pero por si acaso, y ahora que además YouTube traduce los vídeos. Igual resulta que los normandos conquistaron Inglaterra y como se conquista una colonia. La llenaron de castillos. De hecho, no hay ciudad en Inglaterra de mediano tamaño que no tuviese su castillo normando. Algunos todavía siguen en pie. Este verano pasado estuve en el de Norwich. Y en Cambridge hay no un castillo, es un monte de hierba, pero estuvo un castillo allí. De hecho, la colina que sube, la calle que sube, la llaman Castle Hill. Bien, lo que realmente conquistan es un territorio al que someten. Esto que comentas del Domesday Book es clarísimo. Llegas, te quedas con el territorio y a la población local que le vayan dando. La matas a hambre y, por supuesto, te quedas con todas sus tierras. Es decir, que los británicos de hoy en día
a pesar de provenir directamente de esos normandos y hablar su lengua, el inglés medio y luego ya el inglés moderno le debe mucho más al normando que al anglosajón original, a pesar de eso siguen, y bien lo has dicho, sintiéndose herederos de estos anglosajones antiguos. Sí, desde luego, su identidad, claro, es una élite dominante que está muy asociada a la llegada del estilo románico, que de hecho lo llaman Norman Style, eh, el arte románico, el feudalismo, de ahí la construcción de castillos como forma para controlar y articular el territorio. En el imaginario tradicional británico o inglés más bien, pues se veía como los anglosajones vivían en una sociedad bastante igualitaria y que llegaron los normandos a imponer el feudalismo. Es una visión muy caricaturesca, pero sí que es cierto que bueno, las fórmulas de vasallaje y demás vienen del mundo francés y se imponen en este momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un cambio sociopolítico fundamental, pero ellos, la identificación siempre es con el mundo anglosajón. Yo conozco historiadores, tengo amigos de allí, recreacionistas y para ellos los normandos son los que llegaron de afuera. Bueno, llegaron de afuera, pero estuvieron ahí asentados siglos, pero no les acaban de ver como algo como propio, sino como algo impuesto, ¿no? Y hay de hecho el propio Tolkien pues tenía una visión muy, bueno, a él le encantaba el mundo anglosajón y como que con la conquista normanda se destruyó en gran parte pues también, él de hecho en su vocabulario, porque el Rohirrim está inspirado en el antiguo anglosajón, o sea, Eomer o Eowyn vienen de Eo, que significa caballo en antiguo anglosajón, o sea, y él en sus lenguas lo que hace es desterrar todo el influjo francés, lo odiaba realmente, de hecho era un francófono de tomo y lomo, Tolkien, y a pesar de que él hablaba francés, ¿no? Y, por ejemplo, Tolkien hablaba español y le encantaba España, pero los franceses no podían ni ver. Entonces, es una cosa curiosa cómo existe esta francofobia tan arraigada en el mundo anglosajón y cómo no lo acaban de ver como algo propio. Bueno, es igual, igual viene de lo que pasó después, ya con los franceses, ya como con el Reino de Francia y el Reino de Inglaterra. Pero vamos, es indiscutible que la invasión normanda supone la reconexión de esa isla con el mundo civilizado. Había estado desconectada durante 500 años. Piénsalo, ¿qué dejaron los anglosajones? Eso que decían en la película de Monty Python. ¿Qué le debemos a los romanos? Pues hombre, muchas cosas. ¿Qué le deben a los anglosajones? Es que ni una sola ciudad, ni una sola casa, ni una sola iglesia. Tú viajas por Inglaterra, que es un país que conozco, y vayas donde vayas, el edificio más antiguo es un edificio normando. Donde vayas, salvo alguna ruina romana, que hay que excavar mucho para encontrarla, el resto es un edificio siempre. El edificio más antiguo de cualquier sitio es algo normando. O la base de una torre, de la torre de la iglesia, es algo normando. Bueno, aquí no vivía gente antes. Sí vivía gente atrasada, claro, que se había desconectado de la civilización cuando se fueron los romanos de aquí. A ver, hay una cuestión que, por ejemplo, en el siglo VII se dejan de construir esos grandes túmulos como forma de ostentación y lo que vivía esta gente era en longhouse, en casas largas como estos palacios, bueno, como el que se ve en El Señor de los Anillos, Medusel, que está inspirado directamente en Beowulf, ¿no? Entonces eran grandes casas de madera. Y a partir del siglo VII, pues empiezan a desarrollar edificios de piedra, sobre todo iglesias, dentro de una forma de exaltación del poder regio. Que tenía un fuerte componente, digamos, propagandístico, la construcción de estos edificios de piedra. Pero claro, son iglesias pequeñitas, pero es que en general, si te vas en España, ¿cuántas iglesias visigodas hay? Pues probablemente una docena. Claro, cuando nos vamos tan atrás en el tiempo, pues estos materiales pues quedan pocos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que claro, ahí hay una ruptura importante. Yo que sé, la Catedral de Canterbury, lo más antiguo creo que también es un románico. Porque, sí, claro, es del periodo normando. La Catedral de Canterbury es esencialmente gótica, aunque ha tenido muchos aportes de todas las épocas, pero es del periodo normando. De hecho, claro, puestos a tener invasores, al menos lo que es la Hispania romana, dices, bueno, vienen los visigodos, pero luego vienen el Al-Ándalus, nos ha dejado la mezquita de Córdoba y la Alhambra y, no lo sé, la Giralda de Sevilla, nos ha dejado muchas cosas, Medina Zahara, pero al menos la invasión fue de gente civilizada, que trajo civilización y la civilización prosperó.
Pero en el caso de Gran Bretaña desaparece el último romano y hasta que llega el heredero de aquel romano, que eran los normandos, allí realmente están en un estado casi tribal, de guerra permanente, pequeños cacicazgos, con invasiones desde el mar y son incapaces de defenderse. Los vikingos recuerdan que atacan toda Europa. De hecho, en Galicia lo intentaron y la cosa no les funcionó demasiado bien. En el Andaluz fue entrar y salir. En fin, que el Reino Unido, lo que es Gran Bretaña, fue para ellos como una barra libre, como he dicho antes. Entraron durante un siglo y pico todo lo que quisieron y terminaron conquistando la isla con Canuto. A ver, seamos justos, porque la Alhambra se construyó en el siglo XIV ya. Entonces, claro. Sí, pero bueno, no deja de ser, podemos llamarlo unos invasores, sí, pero unos invasores refinados. Los invasores que tuvieron los que hubo en Gran Bretaña. La primera inscripción en árabe que se documenta en la península es de la década del 820 y tantos. De hecho, del siglo VIII lo más así es precisamente la primera fase de la mezquita de Córdoba de Abderramán I. Entonces, bueno, es un proceso de aculturación y de esplendor cultural de largo recorrido. Y aquí, bueno, claro, sí, nos influye a la Edad Media y realmente sí, a ver que sí, Córdoba, la Córdoba califal del siglo X, pues era la segunda ciudad más importante de Europa después de Constantinopla y claro, pues probablemente tendría 140.000, 200.000 habitantes. Y claro, eso, si va un anglosajón allí se quedaría flipado. Pero bueno, en general es que Aquisgrán tampoco es que la corte de Carlomagno tampoco es que fuera. Bueno, fusilaron unos cuantos edificios de Rávena y ya. Ahí se quedó la cosa. El hecho es que me llama la atención que se sienten orgullosos de esa época. Es sentirte orgulloso de provenir de bárbaros, cuando debe de ser todo lo contrario. Deberían sentirse orgullosos de aquellos britanos que se latinizaron de manera tan tibia o de los normandos. No sé, a mí me gusta pensar que vengo de gente civilizada, no que vengo de animales. Esa es la realidad. ¿O no te sucede a ti lo mismo? Hablamos una lengua noble, como el latín. Nuestros antepasados andan por calles adoquinadas y alcantarilladas desde hace siglos. Aquí lo que decimos muchas en España, nos lamentamos de que si los británicos hubieran tenido parte de nuestra historia, pues se habrían hecho unas películas, unas novelas. Pero para mí, como divulgador, como novelista histórico, para mí es un elogio. Quiero decir que sí, vale, tenemos una visión totalmente distorsionada porque, por ejemplo, en la Alta Edad Media los tres grandes pilares eran Bizancio, el Imperio Carolingio y el Emirato Califato de Córdoba, al Andalus. Pero tenemos a ver la época de los vikingos y de los anglosajones porque está el peso de la historiografía británica y sobre todo la cuestión de las artes, las películas, el cine y bueno, el trabajo de divulgación que hacen que ha cobrado más peso siendo una cosa realmente marginal de lo que era en la Europa de su tiempo. Pero para mí eso es marca un modelo a imitar. O sea, si ellos lo han hecho bien... Claramente. Yo siempre lo digo, hay que imitarles. Simplemente lo que pasa es que nuestra imitación puede salir incluso mejor porque hay más material para imitar. Eso es lo que yo pienso. Pero, por ejemplo, con grupos de recreación histórica que yo llevo conociendo, pues ya te digo, desde 2006, amigos británicos para mí son un referente a imitar y yo intento hacer en España lo mismo que hacen allí. Y con la cuestión de la novela histórica, hombre, yo tengo mis referentes hispanos, lógicamente, españoles, porque yo me nutro de literatura española fundamentalmente, pero reconozco que allí también lo hace muy bien y es realmente admirable. Tú vas allí a cualquier casa, entras y tienen novelas históricas, libros de historia, mantienes conversaciones animadas con gente. Yo me acuerdo de una conversación sobre el mundo anglosajón con una persona que era techador, se dedicaba a arreglar estos tejados que tienen todavía de paja y tal. Pues él era pues una persona pues que tampoco tenía una formación académica notable, pero tío, era un autodidacta y un apasionado de ese periodo histórico y sabía muchísimo. Entonces, es que yo no he conocido país que le guste más la historia que el Reino Unido. Y no hay más que ir a una librería, no hay más que ir en un aeropuerto, en una estación de tren, ver los libros que tienen. En el W.H. Smith tiene libros y ves libros de historia, de ensayo. La cantidad de títulos es inabarcable, necesitarías toda una vida solo para leerte un lineal de una librería inglesa. Esto mismo, de Morris. Morris se ha publicado
este libro en castellano, pero tiene muchísimos más. No sé si van a sacar algún título más. Este que estoy traduciendo para Despertar sobre la conquista normanda, precisamente. La verdad es que es admirable porque, por ejemplo, este libro te vale lo que te valen 2 cafés en España. Y luego son obras hechas por gente muy bien formada, pero que escriben de una forma extremadamente amena y llega a muchísima gente. Mientras que aquí en España muchas veces da la impresión de que cuanto más enrevesada es la forma de escribir y a menos gente llega, tanto más valor científico o académico posee esa obra, ¿no? Entonces, en España cada vez hay más historiadores del mundo académico que tienen esa vocación por llegar a más gente, pero nos queda mucho recorrido por hacer. Bueno, trato de escribir, y los que leen mis libros lo saben, de la manera más sencilla posible, de amena, que sea cualquier libro que escriba, siempre procuro que lo leo después de escribirlo. Y digo, a ver, ¿esto está comprensible para un aficionado? Sí, pues ya está. Si tengo que quitar fechas, las quito. No hay mucho más. Si tengo que quitar ciertas complicaciones, a fin de cuentas estás haciendo divulgación. Pero bueno, ya sabes, entre los académicos, que consideran muchos de ellos que la divulgación es poco menos que un delito, alguno te dice hasta que la novela histórica es poco menos que un delito, y los que desde ciertas posiciones políticas ven mal el divulgar, porque nada más pueden divulgar ellos, pues estamos como estamos. También está el mercado, que es un mercado muy diferente. Ya sabes, tú y yo nos dedicamos a esto, sabes lo difícil que es vender libros. Y ello, no hace falta que te diga nada que no sepas. En España, Sí, vender 10.000 ejemplares de un libro de historia es toda una proeza. Y en cambio, en el Reino Unido es lo más normal, vender 10, 20 y 30.000 ejemplares. Hay un mercado mucho mayor que el nuestro porque hay más interés, en definitiva. Hay más oferta, etcétera. En fin, que ciertas cosas sí, las tenemos que aprender de ellos, eso sin ninguna duda, porque luego cuando Inglaterra se civilizó mucho, se convirtió de hecho en un foco civilizador, siglos más tarde, claro está. Sí, que duda cabe que es así. Aquí en España, pues yo estoy bastante contento con cómo ha evolucionado todo el ámbito de la divulgación y la novela histórica, y realmente si comparas el panorama, como podía estar en el año 2000 hasta ahora, yo creo que, por ejemplo, si alguien quiere hacer una aproximación a una serie de personajes históricos, pues tenemos casi todo cubierto ya, y lo puede hacer de una forma amena y agradable a través de la novela histórica. También, como ensayista, pues bueno, percibes que el público es muy distinto. Bueno, la labor que están haciendo casas como Despertaferro, yo creo que es importantísima, en serio, te lo digo. El cariño que le ponen a... En fin, es que hasta mostraba antes el Kindle, el libro, me lo descargué yo en mi Kindle, veis, a ver si se puede ver aquí en la pantalla, lo bien editado que está la página para el libro electrónico. Sí, es que hacen unos libros preciosos, y luego si lo compras en papel, igual están muy bien hechos. En fin, son herederos de su propia revista, que es, pues hoy por hoy, seguramente la mejor revista de historia que se haga en España. Y este tipo de cosas son importantes, es decir, tiene que haber una oferta de calidad. Y bueno, gente como la de Despertaferro, y es así, no penséis que estoy a comisión ni nada de eso, en absoluto. Lo digo sinceramente porque lo siento. Gente como la de Despertaferro hacen estas cosas muy bien. Otras editoriales, la esfera de los libros, tratan de mantener siempre en el mercado libros de divulgación histórica. Mi propia editorial, HarperCollins, también lo hace, Espasa. Ha habido una renovación de autores bastante grande en los últimos años. Bueno, tú y yo formamos parte de esta última jornada, que hemos tomado esto con muchísima ilusión y con buenos referentes. El caso de Pepe Sotochica, que también pertenece a esta última jornada. Vamos, yo creo personalmente que todavía estamos muy lejos de lugares como Gran Bretaña, pero que se camina en la dirección adecuada, ¿eh? Sí, desde luego. Yo con Despertaferro, bueno, he trabajado con muchas infinidad, y es, junto con National Geographic, son las revistas que más cuidado y mimo ponen, porque incluso para un trabajo de una simple ilustración que acompaña un artículo te envían bocetos, se hacen correcciones de que si este cinturón es tal tipología, este yelmo tiene que ser este modelo, no este. El trabajo de corrección es extremadamente minucioso, y todo el trabajo que hay detrás, mientras con otras editoriales, pues a lo mejor por la ilustración te ponen el típico grabado decimonónico y carretera, ¿no? Entonces, realmente... Tú además para eso eres muy exquisito,
porque tú, al margen de constructor de barcos vikingos, de recreador histórico y de historiador y de un montón de cosas más, aparte de eso eres dibujante. Una de las cosas que tiene Yello buenas cuando te dedica a un libro es que te hace un dibujito. Es maravilloso tener desde estos libros que vas a conservar toda la vida con muchísima ilusión, porque dibujas muy bien, eres ilustrador aparte de todo. Sí, claro. Bueno, yo tengo una empresa que hacemos videojuegos históricos y me encargo del concept art. Entonces, yo en este mismo ordenador tengo una Wacom y me pongo a dibujar y es un gusto también dejar el dibujo digital y pasarte a mancharte las manos. Pero sí, desde luego a mí me encanta y luego, pues claro, todo este tipo de actividades como recreación histórica te hace ser un auténtico fetichista del detalle, de que la tipología de cinturón sea la correcta y que el tipo de yelmo sea el adecuado para la época que recreas, ¿no? Entonces, luego ese conocimiento lo trasladas también a las ilustraciones y bueno, incluso pues, estoy aquí pintando figuras de los legionarios romanos y demás, o sea que en ese sentido bueno, sí. Como veis, este Yello es un hombre del Renacimiento santanderino. Yo, la verdad, también yo no estoy yo para hablar de nadie, porque yo tengo mis propios friquismos, que no van por la cosa de las, ya sabes, de las manualidades, no se me da muy bien, pero claro, tengo mis propias aficiones extrañas, que al final, si en esta vida, si le dedicas tiempo a lo que te gusta, al final con los años, y Yello y yo ya tenemos un porrón de años, te da tiempo a hacer muchas cosas, incluso hasta hacerlas bien, a poco que le dediques tiempo. En fin, pues oye, que llevamos más de una hora aquí, llevamos ya pues casi 1 hora y 20 hablando de los anglosajones. Espero hemos hecho una cosa evidentemente muy divulgativa, muy rápida. Yo os recomiendo que os leáis este libro, ya en papel, ya en Kindle. Yo lo que pasa es que, como veis, tengo aquí este Kindle, este es el Scribe, este es el último que... Ahí lo tenéis, el original. Este es el último que me compré, ahora ya pues creo que unos 3 años, más o menos, que tiene una pantalla grande y esa es la razón por la cual veo mejor los mapas, que en este caso, por ejemplo, pues en el libro este hay algunos mapas, como podéis ver aquí, y si utilizáis este modelo de Scribe es el modelo antiguo, sacaron uno nuevo, creo que el año pasado. Bien, lo tenéis en Kindle y lo tenéis naturalmente en papel. Leer los libros de Despertaferro en papel, como os decía antes, es un gusto, porque están muy, pero que muy bien editados, de calidad, vamos, que se notan libros firmes que no se te van a quedar las páginas en la mano, cosa que no puedo decir de los paperback que se venden en el Reino Unido, que a la vuelta de 2 leídas te has quedado con el libro, son muy baratos, pero, también es verdad. Pero son es como son baratos. ¿Cuánto cuesta? Pues tiene que estar, pues serán 5 libras, claro, es que... No sé, yo tengo un montón por aquí de libros que me compro allí, no más que comprarme libros porque son muy baratos. Tengo este aquí, igual, 7 libras, son estas cosillas que son muy típicas del mercado de lengua inglesa, vamos, publican muchísimo, cantidades industriales, no llevan ni siquiera solapas interiores, se puede ver aquí. En fin, bueno, pues os recomiendo este libro, os voy a dejar también en la bibliografía algún que otro libro que se ha publicado sobre anglosajones, en castellano, por supuesto, en inglés podéis encontrar todo lo que os dé la gana y un poco más, porque hay muchísimo de este tema publicado allí. Bueno, os voy a meter la breve historia de Inglaterra de Simon Jenkins, que no habla solo de los anglosajones, sino de toda la historia de Inglaterra, que es un libro publicado en castellano por la Esfera de los Libros, que leí yo hace cosa de 2 o 3 años, me lo regaló Félix, y luego La formación de Inglaterra de Isaac Asimov, que es un clásico, vamos, que lo podéis... Luego hay otro que no lo conocía, lo he visto, Buscando la Inglaterra anglosajona de Carlos Domínguez, también está escrito, como veis, por un español. Así que, nada, os dejo la bibliografía abajo, y sobre todo, el primero de todos es traducido por Yello, porque como le decía al principio, una de las cosas buenas de este libro, al margen de que Morris es un gran historiador, un gran medievalista, es que Yello lo ha traducido realmente bien, parece escrito en español, de verdad. Se le nota un trabajo por el detalle. Entonces, bueno, si a mí me dices que Morris habla español tan bien como yo y que se ha puesto a escribir, me lo creo. Y la traducción parece una tontería, pero grandes libros se han arruinado definitivamente y para los restos por una traducción desafortunada. Bien, no es el caso, ni mucho menos, de este anglosajones. Oye, ese de la conquista normanda, ¿cuándo lo vas a sacar? Pues lo tengo que terminar ya, enviar a la editorial en primavera, o sea que en breve. Y respecto a obras tuyas, que ponga Yello Balbás, hijo y nieto de Balbás. Estoy ahora con un ensayo que es la continuación de Espada, Hambre y Cautiverio.
Y con una segunda novela, que es la continuación de mi anterior novela, del siglo XVI, vamos. Bueno, yo con Espada, Hambre y Cautiverio tuve una epifanía. De hecho, yo conocí a Yello a raíz de aquel libro, porque estaba yo escribiendo Hispanos y me recomendó Pepe Soto, chica, ese libro, léete eso, que es sobre el tema de la conquista, tal. Lo leí y bueno, de estos libros lo comento en alguna ocasión que no pude dejar de leer y dije, bueno, yo tengo que conocer a este tío, como sea, como sea. Lo que no me imaginé nunca es que iba a ser tan simpático como luego ha resultado ser Yello Balbás, pero en fin. Pues nada, queridos, oye, Yello, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los de la contrahistoria. Un abrazo. Ya nos buscaremos otro tema para traer de nuevo a Yello por aquí, que como veis es renacentista, sin más, sabe de todo y además lo explica todo muy bien. Muy bien, pues nosotros ya sí que nos vamos, no os quiero quitar ni un minuto más de vuestro tiempo, que sé que es muy valioso, y con esto me despido hasta la próxima contrahistoria.